Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Coffee and Bolter, en el que vamos a hablar sobre el artefacto definitivo de la creación humana, que es el trono dorado. Bien, deseábamos traer este tema a Coffee and Bolter porque la verdad es que realmente el trono dorado hace girar mucho del lore de todo el trasfondo de Warhammer 40.000. De hecho, os lo aviso ya, en este vídeo hay spoilers, así que si no os habéis leído las novelas de herejía, sobre todo las finales y demás, no veáis este vídeo porque contiene spoilers y vamos a destripar un poco, pero es que es necesario, ya que mucho del tema del trono dorado está ligado a la herejía de Horus, obviamente. Así que vamos allá. Hoy os traemos la historia de un artefacto conocido por todos, el trono dorado. El trono dorado es un colosal mecanismo cibernético de soporte vital, que utiliza tecnología biomecánica antigua y avanzada, heredada de la edad oscura de la tecnología, y que posee además la capacidad de amplificar inmensamente los poderes psíquicos y permitir el acceso a la telaraña de los Eldars. El trono fue modificado por el antiguo Mechanicum, ojo, Mechanicus, no es lo mismo, Mechanicum en la herejía, Mechanicus en el 40.000. Bajo la dirección del emperador de la humanidad tras el fin del asedio a Terra, y ahora sostiene las funciones vitales de su cuerpo, mortalmente lisiado. Incluso mientras su forma física, corroída lentamente por la muerte, yace inerte dentro del trono dorado, su mente permanece plenamente activa en la disformidad. Desde allí, él dirige el faro del Astronomicon, que hace posible el viaje interestelar a través de la disformidad en el Imperio de la Humanidad, y combate a los enemigos de la humanidad en el Immaterium, aquellos que osarían quebrar los muros psíquicos que protegen el Palacio Imperial. El trono dorado se encuentra en Terra, en lo más profundo del complejo continental del Palacio Imperial, específicamente en una región del continente asiático donde una vez se alzaron las montañas del Himalaya. Se halla en una cámara subterránea en el corazón del Palacio Imperial, el llamado Sanctum Imperialis, construida bajo lo que fue el monte Everest. Es un sistema de soporte vital colosal y barroco, que mantiene las funciones vitales del cuerpo casi comatoso del emperador, tras su mortal herida al final de la herejía de Horus. Al aproximarse el final del 41 milenio, alrededor del año 999, durante lo que muchos historiadores imperiales pesimistas comenzarían a llamar el tiempo del final del imperio, los tecnosacerdotes, con horror, observan que los mecanismos del trono dorado fallaban lentamente y que carecían del conocimiento para reparar su arcana tecnología. Esto es lo que se llama una movida. Si nada se hace, los sistemas de soporte vital del trono dorado fallarán finalmente y el emperador de la humanidad morirá, entregando su alma a la disformidad y sumiendo a toda la humanidad nuevamente en la oscuridad. O quizá preparando el escenario para su última salvación. Bien, hay un problema con esto de que el emperador al final termine su alma yéndose a la disformidad y que muera, entre comillas. Y es que lo que hace viable, logísticamente hablando, al imperio es el Astronomicon. El faro que utilizan los astrópatas para navegar a través de la disformidad lo proporciona el emperador. Si el emperador muere, todo ese faro y todos los viajes por la disformidad acabarían siendo un caos. Pero vamos a posicionarnos al principio de la historia. El proyecto de la telaraña imperial. El núcleo del artefacto que llegaría a ser el trono dorado, cuyo origen exacto en la edad oscura de la tecnología permanece desconocido, fue descubierto por el emperador en algún momento del 30 milenio, durante las guerras de unificación de Terra, enterrado en lo más profundo de las ruinas sumergidas bajo un vasto y desolado desierto del continente asiático. Esto ocurrió en la época anterior a la construcción del complejo del Palacio Imperial en las montañas del Himalaya, aunque la fecha exacta se desconoce. Otro dispositivo similar, probablemente usado para probar la tecnología implementada en el trono dorado y conocido como vidrio oscuro, también fue hallado por el emperador durante la Gran Cruzada, cosa que yo desconocía.
El uso original que el emperador encontró para el trono dorado, o para el núcleo que posteriormente se construiría alrededor de él, fue el de un poderoso amplificador psíquico, capaz, además, de servir como portal hacia la dimensión laberíntica de la telaraña con base en Terra. Antes del estallido de la herejía de Horus, en los primeros años del 31 milenio, el emperador había dirigido a decenas de miles de tecnosacerdotes del Mechanicum y obreros terranos para modificar el trono, de modo que pudiera ser usado como el nexo de su secreto proyecto de la telaraña imperial. Este proyecto pretendía abrir la telaraña Eldar a la humanidad, estableciendo un portal desde Terra hacia la vasta red galáctica. Esto permitiría viajes interestelares instantáneos entre los mundos del naciente imperio de la humanidad, eliminando los peligros de la disformidad y conectando literalmente todos los mundos humanos de manera inmediata. Si pensáis en la peli y la serie Stargate, pues lo mismo. Así se crearía una raza humana verdaderamente unificada, como nunca antes había existido en la historia. El emperador creía que tal nivel de unidad sería necesario para que la humanidad prosperara en un universo tan peligroso. Además, la capacidad de viajar y comunicarse a través de la galaxia usando la telaraña en lugar de la disformidad permitiría a la humanidad prescindir por completo de los psíquicos, incluidos los navegantes y los astrópatas. La humanidad ya no tendría que enfrentarse a los peligros de las entidades de la disformidad ni a los viajes por el Immaterium. La población humana del imperio podría entonces ser examinada mediante los dispositivos que el emperador construía llamados estaciones de prueba Oculum. Estos identificarían los genes psíquicos latentes en la población, permitiendo a la avanzada ciencia genética del emperador eliminar la mutación psíquica y suprimir por completo los poderes psíquicos en la humanidad. Alternativamente, si la humanidad llegara a evolucionar a una especie totalmente psíquica como los Eldar, podrían hacerlo seguros dentro de los confines de la telaraña, protegida psíquicamente de todas las entidades del Immaterium. En cualquier caso, este desenlace acabaría para siempre con la posesión demoníaca de los psíquicos de voluntad débil y reduciría drásticamente la capacidad del caos para corromper a sus peones humanos. El emperador creía que el trono dorado y la telaraña que desbloqueaba ofrecían a su especie la mejor oportunidad para liberarse para siempre de los peligros de los poderes ruinosos. Una vez instalado bajo el Palacio Imperial, en el laboratorio principal del emperador llamado Sanctum Imperialis, el trono dorado adoptó la forma de una silla monstruosamente mecánica. Todos hemos visto la imagen de los libros de herejía donde se ve al emperador sentado en su trono dorado. Este trono dorado estaba formado era una monstruosidad mecánica suspendida sobre gigantescas puertas mecanizadas de aleación dorada que servían como portal hacia la extensión de la telaraña imperial. Se decía que estas puertas eran lo suficientemente grandes como para que un titán explorador clase Warhound las atravesara sin inclinarse. La silla estaba conectada al portal mediante enormes haces de cables, conductos y conducciones. Todo el aparato estaba hecho del mismo metal dorado y el trono se construyó en un extremo de un vasto salón, lo bastante grande como para albergar 5 o 6 compañías completas de marines espaciales. Incluso tras la construcción del trono dorado, el laboratorio permanecía lleno de otras máquinas de procedencia desconocida y de cajas de almacenamiento. Cientos de técnicos del Mechanicum con túnicas rojas y obreros contribuyentes del Ad Nector Concilium trabajaban en la mazmorra. Según Peter Achelier, el trono dorado había requerido un psíquico extremadamente poderoso para operarlo, e incluso insinuó que uno de los primarcas podría haber sido originalmente creado para cumplir este papel. Ojo, cuidado, permitiendo al emperador atender a los deberes de gobernar el imperio. La profunda decepción del emperador ante la traición de Magnus el Rojo durante la herejía de Horus y su incapacidad para comprender los verdaderos peligros de tratar con las entidades de la disformidad sugiere que el primarca de los 1000 hijos había sido destinado por el emperador para sentarse en el trono en su lugar. Los ejércitos de tecnosacerdotes del Mechanicum y obreros enviados a través del portal bajo el trono dorado hacia la telaraña imperial
telaraña imperial, construyeron una nueva extensión de la red, conectando Terra con el resto del laberinto Eldar abandonado. Dado que la telaraña original había sido construida con un material psíquicamente resistente que los humanos no podían replicar, el emperador utilizó su propio poder psíquico proyectado y amplificado a través del trono dorado para proteger la extensión humana de incursiones demoníacas de la disformidad. Debido a la sensibilidad del proyecto, la amenaza que representaba para el caos y los temores sobre cómo reaccionarían los poderosos navegantes de la Navis Nobility, al ser su monopolio sobre el viaje interestelar anulado, el emperador mantuvo en secreto la construcción del trono dorado y la telaraña imperial, incluso frente a sus propios hijos genéticos, los primarcas, y su regente, Malcador, el sigilita. Vayamos ahora justo antes de la herejía de Horus, cuando se plantaron las semillas de la herejía. Un poco más de 2 siglos estándar después del inicio de la cruzada, de la Gran Cruzada, tras la cruzada de Ulanor, el emperador de la humanidad decidió dejar el mando directo de los asuntos militares a sus hijos, los primarcas, y regresó a Terra para supervisar la construcción de un aparato administrativo capaz de gobernar justamente el nuevo imperio interestelar que había creado. También asumió personalmente las modificaciones del trono dorado y la creación de la telaraña imperial con renovado empeño. Todo el proyecto se mantuvo bajo secreto absoluto y ni siquiera los primarcas tenían idea de que el emperador qué hacía el emperador en la soledad de sus laboratorios subterráneos bajo el Palacio Imperial. Este secreto heriría profundamente a muchos primarcas y crearía un resentimiento que más tarde sería explotado por los dioses oscuros del caos. Malcador el Sigilita, el asesor más confiable del emperador, fue nombrado regente de Terra y primer señor del Consejo de Terra, encargado de liderarlo en ausencia del emperador. También fueron designados el fabricador general del Mechanicum, Kelbor Hall, que ya hemos hablado alguna vez aquí de él, el custodio jefe de la Legión Custode, que obviamente era Constantin Baldor, y los líderes de la Astra Telepática y divisiones administrativas del Imperio. Con el nuevo cuerpo gobernante establecido, el emperador se retiró a sus cámaras subterráneas privadas bajo el Palacio Imperial para completar su proyecto secreto. Pero mientras él trabajaba en el laberinto de maquinarias y cables dorados, la disensión política comenzaba a gestarse en la superficie. Mientras tanto, Horus, ya nombrado señor de la guerra del imperio, se ocupaba de sus nuevas funciones con entusiasmo, pero secretamente se sentía frustrado. El emperador ya no lucharía a su lado, y la formación del Consejo de Terra lo había dejado insatisfecho y celoso. Los otros primarcas también quedaron horrorizados ante la noticia de la formación del Consejo. Sus seguidores más leales se sintieron traicionados por su padre. Algunos primarcas, en particular los más egocéntricos, consideraron que el emperador les había dado la espalda al confiar el poder a simples mortales y a los serviles tecnosacerdotes de Marte. Estos resentimientos serían aprovechados por los dioses del caos, que lograrían atraer a Horus y 8 de sus hermanos primarcas hacia la traición, desatando así la terrible guerra civil interestelar conocida como la herejía de Horus, en la que el propio Horus buscó derrocar y reemplazar a su propio padre. Continuamos con la herejía de Horus y la guerra dentro de la telaraña. Cuando estalló la herejía de Horus, tras largos meses sin contacto con el emperador, Malcador y Rogaldorn, primarca de los puños imperiales, lograron finalmente una audiencia con el maestro de la humanidad. El momento fue crítico. Llegaban noticias de masacre en Isban V y la amenaza de Horus se acercaba a Terra. El emperador reveló a sus leales del proyecto Telaraña Imperial, explicando que esta nueva extensión controlada por la humanidad recrearía la vasta red de portales disformes que una vez unieron los antiguos imperios interestelares de los Eldar, permitiendo a la humanidad avanzar a un ritmo científico y económico sin precedentes. Una telaraña dominada por los humanos uniría verdaderamente al imperio, evitando que la humanidad se dividiera nuevamente por el tiempo o la distancia. Además, protegería a la humanidad de los dioses del caos, mediante la eliminación o el blindaje de sus psíquicos. Sin embargo, el portal disforme construido por el emperador y la corta sección de la telaraña imperial requerían un gasto constante de su poder psíquico para impedir la entrada de entidades de la disformidad. Al principio, esto demandaba solamente una fracción de su poder.
Pero con el paso del tiempo, que los monstruos que dominaban el Inmaterium, los autoproclamados dioses del caos, podrían entrar dentro de la telaraña y destruir al imperio desde dentro. Para sabotearlo, todo el plan, tentaron a Magnus el Rojo con una visión que debía advertir al emperador sobre la traición de Horus. El ritual psíquico de Magnus, realizado con otros hechiceros de los Mil Hijos, destruyó los delicados escudos psíquicos de la telaraña imperial, permitiendo que los demonios irrumpieran en la sección humana recién construida. Miles de trabajadores del Mechanicum fueron masacrados mientras los Custodes y las Hermanas del Silencio libraban una desesperada batalla para evitar que los demonios alcanzaran el portal y penetraran en Terra. Un momento crítico ocurrió cuando un Blazister de Corne, el mayor de los demonios, abrió paso hacia el portal. Solo la intervención de la hermana Celia Roda, de las Hermanas del Silencio, logró detenerlo. Con su espada de hielo, Celia derrotó al monstruo, agotando su propia vida en el proceso, colapsando en el umbral entre la disformidad y el espacio real de Terra. Su muerte fue solo una de muchas heroicas, defendiendo la extensión humana de la telaraña. Finalmente, los defensores se reagruparon cerca del trono dorado, donde el poder psíquico del emperador, proyectado como una estrella brillante en los conductos alienígenas, les dio el respiro necesario para retroceder al Palacio Imperial. Solo un psíquico de poder inconmensurable podría mantener cerrado el portal al Inmaterium, y solo el emperador podía mantenerlo permanentemente. Sin su intervención, una puerta hacia la disformidad se abriría, inundando Terra con las legiones demoníacas de los poderes ruinosos. Más adelante, el primarca Vulcan instalaría el talismán de los 7 martillos, un dispositivo de emergencia que destruiría no solo el Palacio Imperial, sino toda Terra, si el trono dorado fallaba, evitando que las fuerzas del caos tomaran el mundo del trono y corrompieran el corazón del imperio. En los momentos finales de la herejía de Horus tenemos el sacrificio de Malcador. Justo antes del asalto final de Horus sobre el sistema solar y el sitio de Terra, 9 años tras la traición inicial de Isvan III, Malcador regresó de su misión para reclutar a los primeros 12 miembros de lo que más tarde sería la Inquisición Imperial. Solo mediante subterfugios psíquicos magistrales pudieron Malcador y sus reclutas atravesar las líneas enemigas sin ser detectados, llegando ante el emperador en el santuario interior del Palacio Imperial. El llamado había llegado. Malcador debía realizar su último deber por el hombre al que había servido toda su vida. El tiempo era crítico. Horus sabía que más legiones leales estaban en camino y buscaba forzar la confrontación con el emperador, obligándole a actuar precipitadamente. El emperador instruyó a Malcador para que tomara su lugar en el trono dorado, mientras él se enfrentaba a Horus. La elección original, por supuesto, había sido Magnus el Rojo, pero la traición de los Mil Hijos y su alianza con Tzench lo descartó. Malcador era ahora el único psíquico humano con poder suficiente para proteger Terra de las hordas demoníacas que aguardaban tras el portal de la telaraña imperial. Malcador subió al trono, rodeado de 12 elegidos, 4 de ellos mortales administradores del imperio, y 8 guerreros astartes cuya lealtad nunca había vacilado, incluso en legiones que habían abrazado la oscuridad de Horus. Allí, Malcador enfrentó la tormenta psíquica que mantenía a raya a los demonios. Aunque poderoso, su mente humana no podía compararse con la del emperador. Cada instante consumía su fuerza, su cuerpo y su alma eran devorados por la presión de sostener la barrera psíquica que mantenía a salvo a Terra. Ahora vamos a ver cómo ascendió el emperador al trono dorado. Durante el clímax del sitio de Terra, Horus bajó los escudos de vacío de su nave insignia, el Espíritu Vengador, como esta historia todos conocemos, lanzando un desafío personal. El emperador respondió, liderando a sus élites, los Custodes, los primarcas Sanguinius y Dorn, y compañías selectas de los Puños Imperiales y Ángeles Sangrientos. Tras combates titánicos a bordo del Espíritu Vengador, el emperador venció a Horus, pero su cuerpo mortal quedó gravemente herido.
Rogal Dorn llevó al emperador moribundo de vuelta al trono dorado, encontrando a Malcador consumido por la energía psíquica, casi muerto, mientras los tecnosacerdotes trabajaban para adaptar la máquina a las funciones vitales del emperador. En un acto final de lealtad suprema, Malcador donó su último vestigio de poder para reanimar al emperador el tiempo suficiente para dar órdenes finales a sus servidores, incluyendo los primarcas Dorn y Yakatai Khan. El trono dorado se convirtió así en prisión, máquina de guerra y altar divino, alimentando su propio poder con los sacrificios de los psíquicos del imperio, mientras el emperador protege Terra y a la humanidad, invisible pero omnipotente. El trono dorado y su hambre insaciable, para el año 989 del milenio 36, los tecnosacerdotes que mantenían el trono dorado ya no podían sostener la demanda de poder psíquico necesario. El ojo del terror y otras grietas del Immaterium se expandían de manera visible y la máquina exigía un flujo constante de psíquicos para alimentar la energía del emperador y mantener el Astronomicon. Por eso hemos dicho antes que es que si el Astronomicon cae, el imperio cae. Las naves negras multiplicaron sus viajes, arrebatando a los inocentes a diario. Se sacrificaban 4 veces más psíquicos que en los días iniciales de la ascensión. Cada alma consumida reforzaba la barrera que mantenía la humanidad en pie, un precio terrible y constante por la supervivencia de millones. El trono dorado no solo preserva al emperador, sino que también alimenta su poder, asegurando que la humanidad pueda resistir los horrores del Immaterium. Cada psíquico absorbido se convertía en energía pura, un sacrificio silencioso y anónimo que mantenía a raya a los demonios y a los poderes ruinosos. En la actualidad, en el 41º milenio, el trono funciona como una compleja máquina de soporte vital, preservando un cuerpo desecado y en descomposición, mientras que la mente del emperador sigue guiando la luz del Astronomicon. Su poder retiene a las fuerzas del caos, asegurando que la humanidad pueda florecer, aunque sea en un universo que se oscurece a su alrededor. No está claro si el emperador protege a los humanos de los poderes del caos gracias a la antigua telaraña o al propio trono dorado. Tal vez, como los mismos poderes ruinosos fueron formados por las creencias y miedos colectivos de la humanidad y de otras razas psíquicas, la fe del imperio en el emperador es lo que realmente alimenta su fuerza psíquica dentro de la disformidad. Solo unos pocos privilegiados ven el trono dorado en persona. La mayoría de los que lo contemplan son absorbidos por sus mecanismos, porque son psíquicos, o son parte de los custodes, guerreros transhumanos más poderosos que los adeptus Astartes, encargados de proteger el cuerpo del emperador. El Astronomicon requiere sacrificios diarios y los tecnosacerdotes se enfrentan cada vez a una tarea más difícil. Los mecanismos del trono, con el paso de los milenios, han comenzado a fallar, más allá de las capacidades de reparación de la tecnología imperial actual. Cada fallo potencial amenaza con la muerte del emperador y la apertura de un portal permanente hacia el Immaterium, inundando Terra con legiones demoníacas. Debido a este problema, se han enviado expediciones para búsqueda de soluciones por parte del Mechanicus esta vez, porque estamos en el 41 milenio, lanzando múltiples expediciones buscando respuestas y tecnología perdida para sostener al emperador. Entre ellas, una expedición encabezada por el capitán escudo Badrian se dirigió a la forja perdida de Morvane, enfrentándose a horrores inimaginables en busca de la salvación de la máquina que sostiene a toda la humanidad. El trono dorado no duerme, no cede, no descansa. Su hambre es eterna y con cada alma consumida el imperio sigue en pie. Pero cada sacrificio recuerda el precio de la ascensión y la lucha interminable que el emperador libra desde su prisión dorada, sosteniendo a la humanidad en un equilibrio imposible entre la vida y el abismo.